Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Bien, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Viviendo por fe, es decir, confiando de tiempo en tiempo en el Señor, ¿verdad? Eso está bien, qué bueno, queridos hermanos. Bueno, como ustedes saben, pues se aproxima, creo que el mes más importante del año, diciembre, el mes de la Navidad. Y de antemano, como iglesia, nos estamos proyectando para la celebración que acontece en ese mes importante de diciembre. Se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero obviamente nosotros entendemos que es más allá que un nacimiento. Es el propósito por el cual vino a este mundo, y de eso hemos estado hablando en este mes de noviembre. Así que hoy voy a compartir con ustedes sobre la plenitud del tiempo y en este caso las promesas cumplidas. Vamos a buscar en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, Gálatas. Nos centraremos en el versículo 4, pero vamos a dar lectura desde el 1 al 7. Es más, quisiera que leamos desde el 3:29. Ok, tenemos el libro de Gálatas y nos dirigimos al capítulo 4, pero leamos desde el versículo 29 del capítulo 3 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Y vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que tienes lista para tu pueblo cuando se reúne, y pedimos a tu Santo Espíritu que nos dé discernimiento y nos ayude a guardar en nuestro corazón para vivirlo, lo que tú nos digas. Gracias por este día especial en que nos damos cita. Gracias por tu invitación a reunirnos como hijos tuyos, y disponemos nuestro corazón y nuestra mente, Señor, ante tu palabra. Amén. Amén, así es. Muy bien. Una vez más el versículo 4 del capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Profundo es este texto, y en verdad hay muchas cosas que quisiera abordar, pero el tiempo no nos da. Pero lo que voy a compartir es suficiente para entender cómo es Dios de grande, de sabio, y que sus caminos, su forma de obrar es tan maravillosa que nos cautiva todo nuestro ser. La Biblia dice que la venida de Cristo indudablemente proveyó o es la base de la liberación del hombre. La venida de Cristo es el cumplimiento máximo de todas las bendiciones y promesas y profecías que encontramos en la Escritura.
Él es la plenitud de todo, Jesucristo. Y Él entró en el escenario de la historia humana en un tiempo prefijado por el Padre. Es como lo describe el apóstol Pablo aquí en el capítulo 4, versículo 2. En el momento en que el Padre dispone las cosas, vino Jesucristo a dar cumplimiento a todas sus promesas y todo cuanto Él ha dicho que haría para bendecir al ser humano en esta creación. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo lugar en ese momento histórico la venida de Cristo? Es decir, probablemente según los cálculos, en el año 5 antes de Cristo, sí, ahí es cuando Jesús entró en escena en nuestro mundo. Y la idea, en otras palabras, es que ¿por qué había pasado aproximadamente 2000 años de tiempo desde que Dios llamó a Abraham? Porque hemos leído en el contexto que en el versículo 29 dice: ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos de la promesa. Esa promesa que Dios asumió fue hecha con Abraham, y desde Abraham hasta el tiempo en que Jesús llegó ya habían acontecido largos y cientos de años. Exactamente 2000 años han pasado cuando Dios prometió que a través de su descendencia Dios traería o bendeciría a todas las familias de la tierra. Pero ¿por qué entonces pasó tanto tiempo entre la promesa y el cumplimiento? Bueno, se han dado muchas especulaciones al respecto, pero lo sugerido es que posiblemente fue el tiempo más oportuno o favorable para esparcir la semilla del Evangelio lo más ampliamente posible por todo el mundo conocido de aquel entonces. Posiblemente sí. Algunos dicen, bueno, hay buenas razones sociopolíticas de aquel tiempo que se prestó o fue el mejor momento en que Dios tuvo que intervenir para dar cumplimiento a sus máximas promesas. Y quiero mencionar algunas de ellas que son válidas. Por ejemplo, la paz romana regía en el imperio, sí, porque los soldados o las legiones romanas estaban por doquier, por todo lado, y ellos estaban de alguna manera controlando la paz y protegiendo a los viajeros de los ladrones o bandidos en tierra y en mar, protegiendo de los piratas. Así que ese es algo que en verdad aconteció. También tenemos que el griego era el idioma universal de aquel entonces, era el idioma común del imperio, el griego. Con este idioma pues se daba mayor facilidad a la comercialización, y para aquel entonces la Biblia del Antiguo Testamento, que estaba en su idioma original hebreo, se había ya traducido al griego, así que el Antiguo Testamento en griego se llamaba la Septuaginta, y así se leía en la mayoría de las sinagogas. Así que tenemos también eso en mente, y fue de inmensa ayuda para que el Evangelio o los cristianos pudieran pues llevar y transmitir el mensaje de mejor manera, porque estaba disponible también el Antiguo Testamento en griego. Y tenemos otras más cosas importantes. Había una hambre espiritual muy extendida. ¿Por qué? Porque los viejos dioses de los romanos de alguna manera ya habían perdido su atractivo, y a la vez habían muchos hombres conocidos como temerosos de Dios, que no eran judíos, pero que les interesaba o se sentían atraídos a la religión judía o al monoteísmo judío y sus altos valores que ellos pues practicaban. Entonces estos hombres llamados temerosos de Dios ya participaban
en las diversas sinagogas que también estaban por todo el imperio romano, las sinagogas judías. Y eso también ayudó a que como que sea el momento oportuno para que Dios intervenga con la venida de Jesús. Y por último también tenemos el sistema de caminos que los romanos habían construido. Hay un dicho que dice: todos los caminos conducen a Roma, o todos los caminos llevan a Roma. Y es verdad. Y esto había permitido que los misioneros puedan llevar el evangelio con mayor facilidad, porque el hecho que hubo excelentes vías, que todo se conectaba en todo el imperio romano, que ellos lo habían construido, hacía favorable una mejor comercialización y el traslado, ¿no es cierto?, de las personas, ¿no? Y en este caso, pues, facilitar a los misioneros llevar el evangelio por todo el imperio o el mundo conocido de aquel entonces. De modo que entonces Pablo, durante un lapso de 10 años, posiblemente pudo ver a la iglesia cristiana ya establecida en 4 provincias importantísimas de Roma. De Galacia tenemos Macedonia, Acaya y Asia. Incluso en el libro de Romanos, casi al final de este libro, en el capítulo 15, versículo 19, Pablo dice lo siguiente: de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. Palabras del apóstol Pablo. Así que de muchas maneras el tiempo estuvo de alguna manera maduro, o fue favorable para la esparción del evangelio o de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser que sí, pero el asunto es que solo Dios sabe completamente por qué en su inescrutable decreto, sabiduría, propósitos, su voluntad, su conocimiento, decidió que en ese momento específico de la historia llegara el tan esperado Mesías, nuestro Señor Jesucristo, y terminara todo aquel largo tiempo o periodo en que Dios ponga o dé final para que todos los acontecimientos que en su buena voluntad quiso que se den para bendecir al mundo. Así que Dios hizo de antemano todos los preparativos de la redención y llegó el momento en que debía llegar. Así que el tiempo de Dios, en otras palabras, quiero resumir, es perfecto. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Aquello que nos dice la Biblia, que algunas veces o muchas veces nos preguntamos si Dios responderá a nuestras oraciones, o cuándo será en que Dios intervenga para ayudarnos en nuestras aflicciones, en nuestros problemas, en nuestras dificultades de la vida aquí en la tierra. Y la idea es que nunca debemos dejar de confiar y esperar en la voluntad de Dios. La Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios intervino, es decir, Dios envió a su Hijo. Dios dijo: llegó la hora de cumplir todo aquello que yo he prometido. Y pasaron muchos años, pero fue ahí. Cuando veo la Biblia, siempre veo un patrón similar, que en el tiempo de Dios es cuando las cosas funcionan mejor. A veces veo la vida de Moisés, que fue llamado a los 80 años. ¿Por qué no antes? ¿Por qué no cuando tuvo mayor vigor físicamente? Y bueno, ya habían pasado largos años en que Moisés pensó que Dios le usaría. Y pasado 40 años más en el desierto, Dios dijo: ahora llegó el momento. Y llamó a Moisés. También me pregunto, ya que se nombró a Abraham, ¿por qué Abraham, casi ya de 100 años, a esa pareja de ancianos y de incapacitados para tener hijos, porque su esposa Sara, no solo por la edad, sino porque era estéril toda su vida, Dios llamó para hacerle una promesa fuera de lugar, una promesa tan loca, que levantaría una descendencia y que a través de ella bendeciría
a todas las familias de la tierra. Ese Dios está un poco loco. No loco, está muy loco. Está bastante loco. Perdónenme esta forma de expresarme. Ustedes me están entendiendo. Pero ese es el Dios que nos encanta, el Dios que nos maravilla en su forma de actuar. Y es el tiempo de Dios. Y a veces uno, mirando a nuestra vida, a nuestras circunstancias, decimos, ¿cuándo será? Pero Dios tiene en mente bendecirnos. Y será, y será, y será en el tiempo y en su buena voluntad, cuando Él lo decida. Y la idea es que Dios no solo está lleno de intenciones, sino que también la frase, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, y en el contexto que habíamos leído, nos ayuda a entender que hay un tiempo previo de preparación. Porque usted mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, está poniendo una ilustración, en nada difiere del esclavo, aunque es el dueño de todo, sino que está bajo tutores y curadores, es decir, personas encargadas para prepararle, para ayudarle a madurar, a crecer. Y luego dice, hasta el tiempo señalado del padre para que reciba su herencia. Es decir, cuando el niño tenga la madurez y esté en la capacidad legal para tomar decisiones, será el momento en que pueda heredar lo que le pertenece, sus bienes, y él tomar sus decisiones. Pero el padre dice aquí que ha determinado el momento. Ahora, históricamente, eso significaba que un niño hasta los 14 años pasaba bajo el cuidado de mayordomos, de personal que velaba por el bienestar personal del niño y a su vez por lo que él tiene y que va a heredar. Y a partir de los 14 hasta los 25 años, los niños pues tenían ese tiempo de preparación para que pueda entonces recibir su herencia y pues ver qué hace sabiamente. Más o menos esa es la idea, pero no quiero estar ahondando en estos aspectos, porque más allá en el tiempo en que Dios interviene, lo que Pablo tiene en mente es ayudarnos a comprender el propósito que acontece, el propósito de la venida de Cristo. Pero como les dije, hay un momento previo, hay una planificación para la intervención de Dios, porque dice, según lo que hemos estado leyendo, el Padre en el tiempo señalado, pues cuando sea el oportuno, el favorable, el niño que ya es maduro recibirá su herencia y lo disfrutará. Ahora bien, ¿qué significa eso? Mientras el tiempo se va dando hasta que sea el momento oportuno, hay un mundo de preparación. Es decir, en la eternidad, el Jesús que existía, que existe, se estuvo planificando, gestando todo lo que Dios iba a hacer en nuestro tiempo aquí en la historia humana. Y eso es muy importante considerar, porque Dios está en acción, está trabajando. Y cuando nosotros oramos y parece que Dios demora, Dios está en un plan. Y está involucrado toda la sabiduría de Dios. Está involucrado toda la gama del propósito que Dios tiene en mente. Así que Dios está planificando como un buen arquitecto para bendecirnos. Y que cuando llegue, en verdad, suene bien, sea una bendición perfecta para nuestras vidas. ¿Puede usted creer en esto? Así que si usted está luchando con esta intervención de Dios para favorecer su vida, tenga confianza en que Dios va a hacerlo en el momento indicado, pero a su vez, de antemano, Él está ya trabajando, está en los preparativos. Qué lindo es disfrutar cuando alguien nos festeja un cumpleaños. Y a veces nos sorprenden cuando llega nuestro día de cumplir años, ¿verdad? Entonces, tal vez las parejas, los hijos o los familiares
Aprovechan que no estamos presentes para hacer un arreglo y están preparando para que cuando llegue el momento de la sorpresa, que ni usted sabe, pero usted más o menos calcula y dice, será en la noche. Él está en el trabajo, así que compra usted los globos y todas esas cositas maravillosas que para hacer los arreglos. Y más o menos calcula, y cuando se hace presente, pues el que está de fiesta, ¿no es cierto?, llega y la sorpresa, y él se da cuenta que todo está tan bonito y lo disfruta, pero detrás de eso hubo un obrar, hubo manos trabajando. Ese es el Dios que nos presenta la Escritura y que nos invita a confiar en Él. Así que no se intranquilice usted, no se afane cuando Dios no responde inmediatamente sus oraciones, o cuando Dios, al parecer, que no interviene en mis necesidades, o como que no se hace presente en mis aflicciones. Algo sucede. Ese algo, piénselo de esta manera: Dios ya está trabajando, pero será en su tiempo, será en el momento que Él cree oportuno bendecirnos. Ahora bien, Pablo tiene aquí en mente, y él quiere apuntalar a esto, de cómo tenemos que ver la venida del Hijo en el tiempo señalado. Es decir, que lo que le interesa a él es el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Leamos un poquito más desde el 5 en adelante, y dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, dice, sino hijos o hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque no avanzamos a ver la grandeza de lo que Dios está haciendo, y en este caso hizo ya cuando Cristo vino. Así que vemos en primer lugar que Dios envió a su Hijo. Y aquí hay tres cosas importantes que considerar. En la venida del Hijo, o del Hijo que es Jesucristo, es que Él dio cumplimiento a la ley y dio cumplimiento a las promesas de Dios. Porque la Biblia dice en el versículo 4, cuando vino, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley. Y la idea de la ley es la ley judía. Y la ley judía nos ha condenado ya por nuestro fracaso al ser pecadores. Porque la ley dice que si la cumplo, viviré por ella. Así dice el capítulo 3, versículo 12. Y la ley dice, leamos desde el 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, para que el justo por la fe vivirá. Y en el versículo 10 dice: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, estamos bajo condena, estamos bajo maldición, porque hay fracaso, no hemos podido cumplir. Así que de alguna manera estamos siendo esclavos del pecado y esclavizados bajo esta ley, y que por tanto estamos bajo pena de muerte. Así que cuando viene Jesús, y otras frases más con esta verdad la encontramos en el resto de la Biblia. Por ejemplo, en 1 Timoteo 1:15 dice: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. 1 de Juan 4:14 dice: el Padre ha enviado al Hijo para salvar al mundo. ¿De qué? De la condena, del pecado. Y aquí nos vuelve a decir lo mismo: vino al mundo. Y el versículo 5 dice: para que nos redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, bajo condena, bajo maldición, en esa esclavitud. Entonces,
Jesús da cumplimiento a la ley. Estoy pensando en Mateo 5:17, cuando Jesús dijo: no he venido a abrogar la ley, sino a darle cumplimiento o a cumplir la ley. Y Jesús la cumplió por nosotros. Se fija lo que sucedió en la cruz y en la vida de Jesús antes de enfrentar la muerte. Él vivió sin pecado, en plenitud, como humano, porque dice nacido de mujer, es decir, tomó nuestra completa humanidad, nuestra naturaleza humana, pero sin pecado, y Él hizo lo que nunca hemos podido hacer: vivir por nosotros, cumplir. Pero también Él es el cumplimiento de las promesas que Dios hizo. Una de las, el pilar de todas que hizo a Abraham: bendecir a todas las naciones. Y luego Pablo elabora esa bendición de que somos herederos de esa promesa, y para ser herederos usted necesita ser hijo. Pero como la ley nos dice que somos de alguna manera esclavos y no hijos, es decir, como que estuviéramos huérfanos y necesitamos que alguien nos adopte o nos dé la calidad de ser hijos para poder heredar las promesas de Dios. Y eso tiene en mente Pablo. En segundo lugar, el propósito es que no solo Jesús dio cumplimiento a la ley y a las promesas del Señor, sino que también es el redentor de nuestra condición caída, porque Él ha venido a redimirnos, a salvarnos. Y finalmente, Él es el instrumento de adopción por el cual el Padre Dios nos hace hijos. Fíjese lo que dice el versículo 5 del capítulo 4: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sin Jesús no existía nada de esto. Sin Jesús, ¿qué sería de nosotros? Pero Él vino como redentor, como el cumplidor de la ley y de las promesas de Dios, pero también como aquella instancia por la cual el Padre nos adopta y nos hace hijos. Y el versículo 6 dice que Dios nos ha hecho hijos. Y el versículo 7, que ahora somos ya hijos, no esclavos, y por tanto, como hijos, herederos de Dios por medio de Cristo. Ahora usted puede ver esto maravilloso para nuestras vidas. Hay otros pasajes que hablan de la adopción. Efesios 1:5 dice que Dios, habiéndonos amado y en su predestinación, nos ha hecho hijos adoptivos por medio de Jesucristo. Sí, en amor habiéndonos predestinado, dice la Biblia, el Padre nos ha hecho hijos adoptivos por medio de Cristo. Así que el propósito que tenía el Padre al enviar a su Hijo, y el Hijo al venir a través, tomando nuestra humanidad bajo una mujer y bajo la ley, no solo era librarnos de un gran mal, también era coronarnos de la más grande y exquisita bendición que el Padre puede hacer: hacernos hijos suyos. Y luego el Padre no solo envió al Hijo. El versículo 6 dice: y que por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Fíjese lo que dice la Escritura, que el Padre envió ahora también a su Espíritu, o el Espíritu del Hijo, no solo para que more con nosotros, sino para que esté en nosotros, en nuestros mismos corazones. Y la Biblia, cuando habla del corazón, está hablando del centro de nuestra existencia, de nuestra persona, el centro de toda nuestra voluntad y emociones. Y cuando viene el Espíritu Santo a nuestros corazones, Él los transforma, porque nuestros corazones son transformados de ser odiosos o el odio que existía, a amantes, de desobedientes a obedientes, ¿verdad? O de rebeldes a obedientes, y de incrédulos a creyentes, y de desesperados a una completa paz,
porque el Espíritu trae paz y nos lleva a alabanza y adoración. Así que fíjese lo que dice la Escritura. ¿Sabe qué? Piensa en esto, en el tema de la adopción. Los padres terrenales podrán amar muchísimo a un hijo adoptado. Yo creo que sí. Y hacerle partícipe de lo que es suyo. Legalmente, entonces, un niño adoptado recibe una herencia. Es decir, él también llega a ser dueño de lo que tiene el padre que le adoptó. Pero no pueden hasta cierto punto impartir su espíritu. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Que cuando se trata de Dios quien nos adopta, Él dice nos imparte el espíritu de su Hijo. Ahora lea conmigo cuidadosamente el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, gracias a Jesucristo, que por medio de Él nos adopta el Padre, dice la Biblia, Dios envió a vuestros corazones, a tu ser, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué le parece esto? Ahora, no me vayan a pensar y no me tomen mal, pero es como que si pareciera, tanto es el afán y las promesas de Dios que tuvo en mente de bendecirnos, que al momento en que en nuestra humanidad de carne y hueso, como somos su creación, Él pone su propio espíritu, el espíritu del Hijo en nosotros, y nos hace hijos como si fuéramos biológicos. Y esto es maravilloso. Por eso Pablo dice, el cual clama, Abba, Padre, para hablarnos de un término arameo que se usa para hablarnos de lo más íntimo, y se puede traducir como papito o papá, pero con toda esa carga de intimidad. Mi papá, papito. Y eso es lo que el Espíritu que ha puesto el Padre, el Espíritu del Hijo en nosotros, hace. Así que cuando piense en Navidad, ya no se le ocurra pensar en aquel Jesús que nació, sino en aquel Jesús que habita en plenitud por el Espíritu del Padre en su propia vida. Y que cuando usted puede ver un pesebre, no solo está viendo un hijo nacido, sino está viendo un Padre amoroso que ha hecho posible que yo sea un auténtico hijo como era Jesús. Este término que usaba Jesús, quise decir, este término era muy usado por Jesús. Y Pablo, a propósito, coge ese término porque para señalar la calidad de intimidad que tenía Jesús con el Padre y cómo Él le trataba al Dios creador. Y quiere que vivamos bajo los mismos términos y podamos venir ante este Padre lleno de amor, que nos hace disfrutar de la plenitud de sus bendiciones en Cristo Jesús, porque Él lo dio cumplimiento. Entonces, el cual clama, Padre. El acceso a la presencia de Dios en este sentido ha sido abierto como nunca antes. No solo venimos a la autoridad suprema, sino verdaderamente al Padre amoroso que espera de nosotros el mismo cariño, la misma ternura que Jesús tuvo para con el Padre. Papito, Padre. ¿No es así como usted ha tratado a su papá, a su mamá?
Qué bendición más grande que tenemos, queridos hermanos. Así que Dios intervendrá en el momento oportuno, pero sus bendiciones son tan grandes que cuando lo hace, rompe nuestro entendimiento, y es mejor esperar en la buena voluntad del Padre, y que nos pide y nos ayuda a que nos relacionemos de esta manera. Para terminar, ahora bien, escúcheme esto. Parece que he estado hablando de un pasado y también de un presente, porque el Espíritu está en su vida. ¿Y qué pasa del futuro? Déjeme decir que la Biblia avanza y no se queda ahí. Cuando Pablo elabora que Jesús vino y el Padre en el tiempo oportuno envió a su Hijo, pero el Hijo fue y prometió que vendría. Así que queda pendiente una vez más la intervención del Padre con su Hijo en el momento oportuno. Jesús viene por segunda vez. Y quiero que lea conmigo estos versículos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer dos más. Primera a Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, que en el tiempo oportuno vendrá. ¿No es cierto? El cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Así que está pendiente que vaya conmigo a Hebreos capítulo 9, versículo 28. Para que enlace mejor lo que he estado explicando con esta verdad que vamos a leer. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahora piensen en lo que hemos estudiado. El Padre envió al Hijo ¿para qué? Para que nos redimiese, ¿no es cierto? O nos dé libertad de la esclavitud, del pecado, que estábamos bajo condenación de la ley. Así que aquí el autor de Hebreos dice: así también Cristo, cuando vino, se ofreció en sacrificio, ¿verdad? Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y fíjese lo que dice la Escritura: y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, el Padre en su buena voluntad y en el tiempo fijado enviará una vez más a su Hijo, ya no para tratar el tema del pecado del hombre, sino para dar el golpe final a nuestra salvación, para salvar a los que le esperan. Ahora bien, usted tiene el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios no solo clama en su espíritu y le lleva a tener intimidad con el Padre, sino que el Espíritu de Dios también le ayuda a esperar esa venida de Cristo. Le ayuda a esperar a quien hizo posible que nos diese la adopción de hijos, Jesucristo. ¿Me está entendiendo, querido hermano? Dígame algo. ¿Me estoy explicando? ¿Puede usted ver la maravillosa verdad que nos dice la Escritura? Así que Él vendrá sin relación con el pecado, no para morir en la cruz, ni para salvarnos ya del pecado, sino de la ira venidera, porque vendrá el juicio a los que le esperan. Finalmente, Primera de Pedro, poquito adelante, capítulo 1, versículo 5. Dice la Escritura en este texto del apóstol Pablo, el capítulo 1 de su libro, primer libro, versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo?
en el tiempo oportuno. Aquí dice en el tiempo postrero, pero no sabemos. Pero la idea es que será en el tiempo oportuno. Así como vino Jesús hace 2000 años, vendrá porque vendrá. Y dará final a todo lo que Dios ha designado para el hombre. Ahora, cuando la Biblia dice para alcanzar la salvación, ¿a qué se refiere? Se refiere, según el versículo 4, a nuestra herencia. Fíjese lo que dice: para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y que cuando llegue el tiempo, pues lo alcanzaremos o se manifestará para disfrutar de la totalidad de las bendiciones de Dios, que de antemano por su Santo Espíritu usted y yo ya lo disfrutamos. ¿Y cuál es la más grande? Que disfrutamos la relación íntima que Jesús hizo posible con el Padre, ser sus hijos. Viva como tal y viva en esa intimidad y tratándole con todo eso que conlleva ser hijos, y que el Espíritu nos siga guiando para decir: ay, buen Padre, Papito Celestial. Por eso Pablo dice: ahora somos también hijos de Abraham, descendientes de Abraham y herederos de la promesa, porque gracias a Jesús. Un texto más en Romanos habla acerca de que el Espíritu está en nuestro interior, en nuestro corazón, para ayudarnos y convencernos que somos hijos. Romanos capítulo 8, 15. Así que hoy sí hemos leído un poco de la Escritura, ¿verdad? Dice la Biblia desde el 15 al 17, capítulo 8 de Romanos: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. ¿Por qué? Porque es el espíritu del Hijo, el espíritu del Padre, el cual por el cual nosotros clamamos también: Abba, Padre. Ahora, el Espíritu nos ayuda a clamar, o clama en nosotros el Espíritu de Dios, Padre, pero también el Espíritu nos ayuda a nosotros, en nuestra humanidad, a relacionarnos así con Dios y a clamar: Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Y eso esperamos. Gracias a Dios por su palabra y por quien es. Oremos. Señor, esto nos ayuda a confiar más plenamente en ti, y que en verdad tus hijos, porque nos has dado en primer lugar a tu Hijo Jesús, quien cumplió por nosotros no solo tus promesas, sino tu ley de justicia. Y también porque nos has dado tu Santo Espíritu. Hoy te clamamos y nos unimos y te decimos: gracias, Papito Dios, gracias, Padre Celestial. Queremos seguir confiando en tu voluntad y en tu tiempo. Perdona, Señor, cuando nos desesperamos porque al parecer tú nos respondes, porque nos angustiamos tanto y nos afanamos tanto
porque pensamos que tú no vas a hacer nada. Nos humillamos y reconocemos que nos equivocamos de esa manera, pero queremos esperar que tú eres un Dios un Padre que está trabajando con toda su sabiduría, con toda su inteligencia para bendecirnos. Así que, Señor, gracias por lo que hoy nos has dicho, y que tu pueblo, tus hijos, se levanten con un nuevo espíritu renovado y que podamos vivir con esta verdad que hemos escuchado. Bendito seas tú y tu Santo Espíritu en nuestra vida. Amén. Amén, queridos hermanos.